El último gran maestre de la orden, llamado Jacques de Molay, quien finalmente fue condenado a la hoguera momentos antes de morir asfixiado, se dirigió al propio Felipe IV y al Papa Clemente V con estas palabras: Papa Clemente, Caballero Guillermo, Rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como hoy es viernes 13, tomé la decisión de hacer un vídeo explicando de dónde viene la idea de que el viernes 13 da mala suerte o es de mal augurio y toda la superstición que se ha creado en este día. Si os gusta este vídeo, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Un viernes 13 que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. Existen supersticiones similares en otras tradiciones, como puedan ser particularmente en Grecia y en los países hispanohablantes el martes 13, que tiene el mismo papel, al igual que el viernes 17 en Italia. El temor a este día también existe. La prueba es que esa fobia hasta tiene un nombre y sabemos que para muchos lo que tiene una palabra que lo nombre existe, por más estrafalaria que ésta sea. Clínicamente, el miedo a los viernes 13 se llama parascebedecatriafobia. La parascebe es la preparación de la Pascua. Coyafobia o bien frigaatriscaidecafobia, la palabra Friday, viernes en inglés, procede del nombre de la diosa vikinga Frigga y se trata de una forma de triskaidekafobia, que es fobia al número 13. El origen de considerar que todo tipo de accidentes, desgracias, malos augurios y cascadas de mala fortuna que pueden desatar un viernes 13 es muy difuso. Hay muchas teorías al respecto y se toman demasiadas fechas a lo largo de la historia como para saber cuándo nació esta extraña superstición. Extraña en lo particular, porque temerle a un solo día nos hace suponer que los demás días no entrañan riesgos o son realmente inocuos. Aunque durante los siglos XVII y XVIII los viernes eran días malos en serio. Eran los días de ejecución. En esas jornadas se ahorcaba a los convictos que se habían encontrado culpables. El acto convocaba al pueblo alrededor del patíbulo. La ceremonia, el espectáculo macabro teñía el día y el humor de todos los poblados. Hay muchos personajes célebres que le temieron a esta fecha, como puedan ser Truman Capote o Winston Churchill. Esos días sus actos de gobierno eran tenues, casi invisibles y su inmovilidad casi total. Churchill ha abandonado varias comidas al darse cuenta de que los comensales eran 13. El terror que el compositor Gioacchino Rossini demostraba los viernes 13 no pareció infundado. Luego de años de evitar riesgos en esos días, murió un 13 de noviembre de 1868, un viernes, indudablemente. Hay años en los que puede llegar a haber hasta 3 viernes 13, aunque el año 2020 no es uno de ellos. En este pandémico año solo tuvimos 2 viernes 13. En otros, indudablemente, solo se debe pasar por uno de estos viernes. El viernes en el mundo cristiano ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en que fue crucificado Jesús de Nazaret. Un ejemplo muy claro es la decisión de Tom Sawyer de visitar un cementerio en la noche de un viernes. Otro ejemplo célebre es el viernes 13 de octubre de 1307, cuando bajo las órdenes de Felipe IV de Francia, llamado Felipe el Hermoso, por favor no confundir con Felipe de Habsburgo, también conocido por el mismo sobrenombre, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el tribunal de la Santa Inquisición para ser juzgado y
y condenado por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. No se sabe bien si la decisión del rey francés se debió a una motivación meramente religiosa debido a los rumores que se tejían en torno a esta orden, de quienes se decía que protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia como pudieran ser el Santo Grial o más probablemente por cuestiones económicas. En ese tiempo los caballeros templarios poseían una grandísima fortuna. Eran los principales prestamistas y acreedores en muchas regiones de Europa, en especial de Francia. Es más, se dice que el propio Felipe IV tenía una grandísima deuda con esta orden y que por ello tomó la decisión de capturarlos y acusarlos ante la Santa Sede por diversos cargos, como pudieran ser entre ellos los de herejía, sodomía y de orinar y escupir en la cruz. La acusación produjo la detención o asesinato de la gran mayoría de los miembros de la Orden del Temple, lo que finalmente ocasionó su total desaparición. Sin embargo, algunos caballeros lograron escapar llevándose consigo muchos de los secretos más ocultos de la Orden, hasta hoy no revelados, así como el tesoro del Temple. El último gran maestre de la Orden, llamado Jacques de Molay, quien finalmente fue condenado a la hoguera momentos antes de morir asfixiado, se dirigió al propio rey Felipe IV y al Papa Clemente con las siguientes palabras: Papa Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios, para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Si bien los templarios fueron arrestados el viernes 13 de octubre de 1307, esta dramática escena tuvo lugar exactamente 7 años después, el día 18 de marzo de 1314. O sea, tanto el Papa como el rey murieron en los plazos fijados, a saber, el 20 de abril y el 29 de noviembre de ese mismo año. Esta historia guarda una similitud con la de Fernando IV de Castilla el Emplazado, a quien también le advirtieron sus víctimas de que moriría en un plazo de unos 30 días aproximadamente. Los caballeros de la Orden del Temple que sobrevivieron, principalmente en la isla de Chipre y en Portugal, se unieron en su mayoría a las filas de la Orden de los Caballeros Hospitalarios o la Orden de los Caballeros Teutónicos. El viernes 13 de diciembre de 1939 en Victoria tuvo lugar el llamado Viernes Negro, considerado como uno de los peores incendios forestales en la historia de la humanidad y el más grave de toda la historia en Australia. Dejó un saldo de unos 71 muertos, casi 20.000 kilómetros cuadrados de tierra arrasadas por las llamas y más de 3.000 personas se quedaron sin hogar. El viernes 13 de noviembre de 1970, el devastador ciclón Bola arrasó la costa del sur de Asia, causando la muerte a más de 500.000 personas, uno de los más mortíferos fenómenos meteorológicos de toda la historia. Causó tremendas inundaciones que dejaron sin hogar a cientos de miles de personas en Bangladesh. Es quizás una de las más sonadas y trágicas que envuelven al viernes 13. Es quizás una de las situaciones más sonadas y trágicas que envuelven al viernes 13. El vuelo 517 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en una cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina, el viernes 13 de octubre de 1972. A bordo iban 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby All Christmas. En el lugar donde se estrelló el avión no había vegetación ni animales de los que pudieran alimentarse y las condiciones de frío eran tremendamente extremas. Para poder sobrevivir tuvieron incluso que alimentarse de los propios compañeros muertos. 72 días después fueron rescatadas 16 personas con vida. Este suceso es conocido popularmente como el Milagro de los Andes. Murieron 29 personas. El viernes 13 de noviembre de 1970
1992 fueron asesinadas las niñas de Alcácer o Alcácer. Sucedió una noche donde Miriam, Toñi y Desiree se dirigían a la discoteca Couleur de Picaset, donde acudían por una fiesta de su instituto. Decidieron hacer autostop y se subieron al coche de Antonio Anglés y más cómplices, que en vez de llevarlas a la discoteca como así lo habían acordado, las llevaron a un descampado donde las vio, les arrancaron los pezones, las torturaron y finalmente les dispararon en la cabeza y las enterraron en una zanja que habían cavado ellos mismos. Los cadáveres no se llegaron a encontrar hasta 75 días más tarde, cuando unos agricultores habían ido a mirar sus terrenos. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur recibió 4 disparos de un asaltante desconocido en un drive-by en el área metropolitana de Las Vegas. Murió 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, un viernes 13, y el tirador nunca fue capturado. El viernes 13 de enero de 2006, el conjunto musical de cumbia chorreana de Ñato Califa tuvieron un accidente en el Cacao de Pira, donde fallecieron 11 personas, entre ellos Ñato Califa, su cantante estrella Chia Ureña y el resto de su conjunto. El autobús tipo Ford Vans se salió del barandal de la carretera en una loma. El autobús cayó al vacío y se quedaron en un despeñadero cercano al río Trinidad. Horas después llegaron las autoridades para el reconocimiento de los cadáveres y traslado a la morgue. Sin embargo, había 3 heridos de gravedad, de los cuales uno fallece y los otros 2 quedaron con heridas bastante graves. La cumbia chorrera, auténtica de la chorrera, desaparece después de aquel momento con el resto del conjunto. El viernes 13 de enero de 2012, 32 personas murieron cuando el crucero Costa Concordia chocó contra las rocas de la isla Giglio y naufragó. Fueron rescatadas 4.200 personas de ese naufragio. Creo que la mayoría de nosotros recordaremos este naufragio porque estuvo en todas las noticias y fue algo bastante grave. Por otro lado, la noche del viernes 13 de noviembre de 2015, la ciudad de París vivió su noche más trágica y dolorosa. Se produjeron varios ataques terroristas perpetrados por el Estado Islámico que dejaron 137 fallecidos y más de 400 heridos. El segundo tiroteo y el más sangriento ocurrió en el teatro Bataclan. Muchos de nosotros también recordamos este cruel atentado que sinceramente muchos de nosotros seguimos sin entender por qué este tipo de cosas suceden y se hacen. El número 13 desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio por varios motivos, entre los principales el hecho de ser el siguiente número primo después de 12, ya que el 12 sería tenido en gran estima, dadas su practicidad y cualidades matemáticas. En la última cena de Jesús, 13 fueron los comensales. Tanto la cábala como las leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. Una leyenda escandinava cuenta que en una cena de los dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. Esto se llegó a cristianizar más tarde al decir que Satán o Abadón era el 13º ángel del Apocalipsis. En el tarot, este número hace referencia a la muerte, aunque para hacer justicia hay que añadir que no solo significa muerte, sino también significa cambio. Este puede ser cambio de estado, de vida, etc. Asimismo, las brujas viajaban al monte Blocksberg en grupos de 13 durante la Walpurgisnacht. Un estudio del Medical Journal entre los años 1989 y 1992 señaló que en una región británica los viernes 13 aumentaban en un 52% los accidentes de tráfico y ha seguido fomentando el temor a esta fecha con la
saga Viernes 13, estrenada en 1980 con el protagonista Jason Voorhees, una saga de terror bastante conocida, y su último estreno fue en el año 2009. ¿Qué os ha parecido todo lo sucedido los Viernes 13? ¿Creéis que realmente es un día maldito o es algo fortuito? ¿Es mera superstición? Por favor, dejadlo en los comentarios lo que pensáis y lo que creéis. Muchas gracias y hasta la próxima.